Vive un café con la palabra. Bienvenidos a este espacio de reflexión en el que el Espíritu Santo, hablándonos a través del texto bíblico a nuestro corazón. Hablemos sobre la gran pregunta. ¿Cuál debe ser la gran pregunta que nos hacemos? El día de hoy, viernes 27 de junio del 2025. En el libro de los Hechos, en el capítulo 16, versículos 31 y 32, dice la palabra de Dios: el carcelero pidió una lámpara, saltó dentro y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Lo sacó fuera y les preguntó: Señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Le contestaron: cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Aquí vemos en el contexto de estos versículos tres cosas, diríamos, o tres circunstancias claves que nos muestra la palabra para la salvación. La pregunta que todos deberíamos hacer: ¿qué debo hacer para ser salvo? En segundo lugar, la clara respuesta: cree en el Señor Jesucristo. Y la tercera, la bendición que todos podemos recibir: serás salvo. El incidente que sigue es uno de los gloriosos memoriales del triunfo del cristianismo en el espíritu humano. En lugar de gemir y quejarse porque no podían dormir a causa del dolor, a la medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, cantando alabanzas de, nos muestra el original. Cuando oraron, sintieron un gozo que emanaba de sus corazones. Esto les hizo irrumpir en cánticos. Y aquí vemos, el canto no es necesariamente alabanza. Yo puedo cantar las canciones en la iglesia y no estar alabando a Dios, porque nuestra vida no refleja el haber nacido de nuevo, o tal vez no ha nacido de nuevo y solo canta. Entonces es en el corazón donde se genera, y miremos, a través de la oración hubo un brotar ríos de agua viva en ese corazón para que se produzca la canción, para que se produzca el fruto de labios que confiesa su nombre. La oración sincera siempre conduce a la alabanza, y la alabanza dispersa la tristeza. Algunas personas dicen: es que hoy la alabanza no me llenó. Miren, las alabanzas a Dios no son canciones para yo sentirme bien. El resultado de una alabanza sincera, de un corazón dado a Dios, produce esa paz que uno está buscando y cambia la tristeza en gozo. La oración sincera es la que produce eso. En este oscuro calabozo, una luz brillaba en los corazones de los misioneros. Sabemos que oraban y cantaban en voz alta, porque los presos lo oían. Literalmente estaban escuchándolos. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Dios no podía dejar que sus siervos sufrieran allí mientras ellos cantaban alabanzas. Él sacudió y abrió las puertas de la prisión y sacudió las cadenas de las manos y los pies de los prisioneros. El carcelero se despertó por el terremoto que estaba sucediendo y estaba horrorizado al ver que todas las puertas se abrieron. Imaginando que los presos habían huido, sacó la espada y se iba a matar, ya sea como un asunto de honor militar o quizá para evitar el castigo correspondiente.
a un carcelero a quien se le escapaban los presos. Lo leemos en Hechos 19, 12:19. Herodes mandó a buscar y como no los encontraron, interrogó a los guardias y mandó a justiciarlos, a matarlos. Después Pedro se trasladó a Judea de Cesarea y permaneció allí. En Hechos 27:42 leemos, los soldados decidieron entonces matar a los presos para que no se escapara ninguno nadando. Es decir, había una orden militar que no fue fiel en custodiar a los presos y era muerte. Obrando rápidamente, Pablo evitó el suicidio clamando por orden divina en voz alta. No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Ahora, el que realmente estaba mandando en esa situación era este hombre de Dios, Pablo, y no el carcelero. Este, pidiendo luz, en griego dice luces, se precipitó adentro y temblando intensamente, sacudido por el acontecimiento, se postró a los pies de Pablo y Silas y reconociendo que el terremoto tenía relación con ellos. Eso es lo que produjo el Espíritu Santo mostrándole al carcelero que era Dios el que estaba haciendo estas cosas. Y entonces, sacándolos, y en un manuscrito griego agrega, habiendo asegurado a los otros, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es posible que hubiera escuchado las palabras de la muchacha endemoniada en versículos atrás, en el capítulo 16, verso 17, en el que dice, está siguiendo esta mujer, siguiendo a Pablo, y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, a quienes os anuncian el camino de salvación. Y el terremoto en la cárcel le hizo pensar que eran veraces, que eran hombres de Dios. La respuesta de los misioneros fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. No dice nada sobre el arrepentimiento. Y como sucedió en Hechos 2:38, en el cual dice, sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y profetizarán. Entonces, no habla del arrepentimiento, pero en respuesta a la pregunta, ¿qué haremos? La razón está en que Pablo, por revelación de Dios, pudo entender que el carcelero se había arrepentido en realidad. Estaba listo para creer. Casa, aquí, tu casa, será salvo tú y tu casa. Significa familia, tú y tu familia, que también pudiera incluir a los siervos como a sus familiares más inmediatos, no solo a la familia cercana. Esto implica que el Evangelio entra en la familia a través de una persona que se convierte. Por tanto, la importancia del Evangelio relacional al establecer el círculo de influencia, como lo vemos en Hechos 1:8, y ustedes recibirán la fuerza, el poder del Espíritu Santo, y vendrá sobre ustedes para que sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿cuál es el proceso? Voy a comenzar por Jerusalén, haciendo un círculo de influencia para el evangelismo. Lo que necesitaba el carcelero y su familia era instrucción en la palabra del Señor, y estos misioneros procedieron a dársela. Quizá Pablo habló a los hombres y a Silas, y las mujeres, y Silas a las mujeres, posiblemente. No está explícito. Y en aquella misma hora de la noche, el carcelero les lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con todos los suyos. El bautismo fue realizado después de haberlo sacado de la prisión y antes de que lo llevara a su casa.
posiblemente en una pileta que estaría en el patio de la cárcel, porque así se acostumbraba en las construcciones de ese tiempo. Cuando el carcelero llevó a los prisioneros a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios en lugar del amenazado funeral. Hubo un tiempo de fiesta y regocijo. Y podemos decirle al Señor y cantar en voz alta, has cambiado mi lamento en baile. Ese es, o esa es la respuesta a la gran pregunta. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo por toda tu familia. Pero el creer viene de Dios. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima. Vive un café con la palabra, si así el Señor lo permite. Hasta pronto.